Saludos. Venezuela, el error fatal de Estados Unidos. El principio del fin. La verdad es que es un error de cálculo de Estados Unidos. Aquí vas a saber hoy lo que nadie te ha contado del ataque a Venezuela y lo que resultó de todo esto. Hasta podríamos llamarlo el factor 2002. ¿Por qué no negociar y dejar que el pueblo venezolano pudiera disfrutar de las riquezas que le pertenecen? ¿Por qué el empeño del norte en robarse sus recursos y las riquezas mientras se hambrea y se le mata de diferentes formas con sanciones y bloqueos? ¿Por qué tratar de derrocar desde el principio el proceso nacionalista bolivariano? Imperialismo, colonialismo, racismo, codicia y capitalismo voraz, sin sentido humano ninguno. Todo esto va junto, todo va unido. Esa es la respuesta más obvia de todo este proceso. La verdad es que quédense acá en este programa porque tendrán datos e información que, bueno, nunca han escuchado, pero que les aclarará la verdad detrás de todos estos acontecimientos. La verdad es que Maduro y Chávez siempre estuvieron dispuestos a negociar con Estados Unidos, pero el imperio solo quiere la sumisión y el saqueo. Bueno, bienvenidos a su programa para todos. Les habla Enrique Sturjan, como siempre, desde su canal de filosofía, la historia y de los análisis sociopolíticos en general, sin tapujos ni distingos de ningún tipo. Hoy vamos a estar leyendo un poco porque anoté los puntos bien detalladamente para que no se me quedara ninguno por fuera, porque a veces uno está hablando, entonces se le pasa a uno, se salta al otro, detallitos que uno no menciona. Entonces traté de apuntarlos todos en función de no perder ni un solo detallito de lo que hay, ¿no? Y por ello voy a estar leyendo a veces algunas cosas, son, digamos que chuletas, para no perder esos detalles, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. Atacar militarmente a Venezuela ha sido el error más grave cometido por la administración estadounidense de todo este siglo, ojo, incluyendo todas las administraciones anteriores, cometido por Donald Trump. El error comenzó al tratar desde 2001, cuando mínimo, tratar de derrocar al gobierno nacionalista bolivariano, de todo el proceso que nacía con el siglo, y financiando y aupando golpes de Estado, paros petroleros y empresariales, sabotajes, guarimbas, actos terroristas, a una oposición sin liderazgo, muy ambiciosa, muy codiciosa y sin ningún tipo de base ideológica o formación filosófica o de algún tipo de, y sobre todo histórica, y mucho menos de nacionalismo. Claro, para entregarse al norte tendrían que no haber sido nacionalistas, ¿no? Entonces, estos liderazgos sin rumbo crearon una cantidad de cuestiones como el gobierno interino que aupó Estados Unidos y lo reconoció incluso, igual que Europa y muchos países de acá del continente, muy sumisos, muy entregados, por cierto. No países, los gobiernos, ojo, no los pueblos, los gobiernos de esos países. Esta gente, bueno, en medio de toda su locura con estos gobiernos de Narnia, que no controlaban nada en el territorio nacional, lo que hicieron fue un desfalco, pues. Esto vino después también con las sanciones de todo tipo, el ataque directo al sistema alimentario, calificativos absurdos e inexistentes de carteles delictivos, dictaduras, represiones, terrorismo, intento de primaveras de colores, represiones, asedio marítimo, incluso mayor que el de 1902, cuando la planta Insolente,
acá en las costas venezolanas, porque hubo hasta bombardeos de lanchas, de pescadores, de lo que vamos a estar hablando justamente dentro de todos los acontecimientos de este año, ¿no? Pero entonces la resiliencia del pueblo venezolano y una dirigencia presidencial muy coherente, las dos presidencias de Chávez y de Maduro, los llevó hasta el desespero en medio de la propia crisis terminal que tiene el imperialismo en la actualidad, junto a una dirigencia, un presidente, digámoslo de alguna manera, porque hay que llamarlo presidente, con un complejo de inferioridad que le hace aumentar su ego, y eso lo estuve explicando ayer, con lo de los hijos bastardos, un programa que hice ayer, que culminé ayer, porque lo empecé hace 3 días, y lo culminé ayer, y que hablaba sobre todo lo que es esto, ¿no? Ese complejo de inferioridad obliga a este señor presidente y a sus séquitos, porque Marco Rubio tiene el mismo complejo, María Corina Machado tiene el mismo complejo, que les obligan a multiplicar su ego. Entonces de allí solo se refleja su automenosprecio, que además se amplía con muchos problemas internos por su propia corrupción, ¿no? Casos aberrantes para la moral del ser humano, como es el caso de Jeffrey Epstein, como ustedes saben, y entonces tratan de distraer la atención interna de su país, del electorado, y tratan de ganar reputación ante esos electores, porque se acercan las elecciones de medio término y las tiene más que perdidas de antemano si no les aplican un impeachment antes, por supuesto, ¿no? Lo cual está cerca, no se crean, más cerca de lo que se imaginan. Su error entonces fue haber atacado al territorio venezolano. Desde el principio he dicho que Trump es el Nerón del imperio de Estados Unidos. Casi todos los emperadores los emperadores no, los analistas políticos se ufanan en compararlo con Calígula. Yo lo comparo con Nerón por sus actuaciones, ¿no? O sea, ellos lo comparan por lo sanguinario y la cosa y lo loco. Yo lo comparo con Nerón por muchas cosas, y es tan similar que el emperador romano quemó Roma, la destruyó hasta sus cenizas para ampliar su palacio mientras tocaba la lira. ¿Ok? Y Trump acaba de demoler el ala este de la Casa Blanca, una ala histórica de esa infraestructura, para hacerse un salón de baile a su gusto, pues, como si fuera el dueño de la Casa Blanca y de Estados Unidos, y como emperador, pues, como tal. ¿Qué les puedo decir? Entonces, ahí más o menos para que empiecen a ver la semejanza, ¿no? La operación, bueno, fue planificada desde mucho antes. El presidente fue localizado de forma digital, usando inteligencia artificial, algoritmos, para anticipar incluso sus movimientos y saber dónde estaría en determinado momento. Se utilizó alta tecnología para inhabilitar los sistemas de alerta temprana y defensa, se cortó la electricidad de la ciudad y se utilizaron muchos aviones y helicópteros para este tipo de cosas, para distraer y bombardear como distractivo en ciertos sitios de importancia de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, mientras se llevaba a cabo la operación de extracción, de secuestro, de manera paralela, ¿no? Todo muy, muy bien planificado y ejecutado, incluso meses antes. Hay unas imágenes que salieron por allí de Donald Trump viendo los entrenamientos que estaban haciendo con réplicas de las edificaciones donde estaba Nicolás Maduro. Calcúlenlo así. Si ellos estaban haciendo esa práctica es porque ya sabían dónde iba a estar, cuándo iba a estar y cómo iba a estar. Todo eso adelantado. Es posible que ni siquiera Maduro supiera que iba a estar ese día allí. Así de sencillo. Todo extremadamente bien planificado. Esto incluso incluye los daños colaterales, lo que ellos llaman mal llamados daños colaterales, que suceden en la cuestión de los bombardeos. Porque fíjense, bombardearon, por ejemplo, una serie de investigaciones del IBIC, la serie de matemáticas, imagínense. Bombardearon
el depósito de insulina para los diabéticos. Bombardearon casas. Esto es como buscar amedrentar y asustar al pueblo para que se rinda, ¿no? Para que se entreguen por completo. Y eso es lo que suelen hacer, ¿no? Decía, creo que era Maquiavelo, el quien controla el miedo controla a la gente. El miedo de la gente la controla. O sea, para controlar a la gente hay que controlarla con el miedo. Pero el venezolano no tiene miedo, ya se los había advertido. El venezolano es muy diferente a lo que la gente conoce. Entonces, bueno, esto derivó en la violación de todas las leyes internacionales, la cuasi destrucción de todos los organismos multilaterales como la ONU, e incluso después del ataque, la amenaza a otros países que podrían llevar a la disolución de sus propias formas de dominación mundial, como lo sería la OTAN. ¿Ok? Estados Unidos entonces se encuentra cada día más aislada y despreciada por los pueblos del mundo. Así, mientras tanto, Maduro era secuestrado, como de costumbre hollywoodense, fue exhibido para humillarlo y dar una lección, un amedrentamiento a los demás presidentes de la región que, según el propio Trump, deberán someterse a sus designios y dejarse recolonizar y saquear por este como emperador continental y europeo. Maduro pudo, aprovechando esto y conociéndolos a ellos, que son mediáticos hollywoodenses y bocones, aprovechó la circunstancia para enviarle al pueblo por medio del lenguaje de señas un mensaje, ¿no? Que dice, nosotros venceremos, ¿no? Además, este mensaje es alusivo a la firma de Chávez. La firma de Chávez, la H es casi una B, ¿ok? Y todo lo demás es como la parte de la mano, ¿ok? Esto me hizo recordar la carta de Chávez casualmente, donde decía Chávez no he renunciado. Más o menos un paralelismo significativo que en la mayor parte del planeta no lo entienden, pero el pueblo llano de Venezuela sí lo entiende, sobre todo el chavista, pues, por supuesto. Cuando ese golpe de Estado, Chávez hizo esto y Maduro aprovecha y hace más o menos lo mismo. Igual que Chávez también, cuando el 92 le dieron 30 segundos para hablar, Maduro aprovechó también sus 30 segundos y dijo lo que tenía que decir en el tribunal. Si les está gustando este programa, déjenos su like, suscríbanse y recuerden compartirlo y hacerlo viral, ¿no? Además de que pueden colaborarnos, porque estamos sancionados por YouTube, nos desmonetizaron y además de que estamos sancionados porque estamos en Venezuela, no hay ninguna forma de nosotros tener ingresos. Pueden colaborarnos para que se pueda mantener, sobre todo la parte de los equipos, ¿ok? Bueno, continuemos. Vean estos detalles que nadie suele ver, fíjense. Miren con todo lo que les voy a empezar a mencionar desde este momento. Bueno, ya les he mencionado un par de cosas, ¿no? Como lo de la firma, lo de el paralelismo entre el secuestro de Chávez de 2002 y el secuestro de Maduro 2026. 24 años de diferencia. Entonces, perdón, Chávez fue secuestrado y llevado a la isla de La Orchila, donde sería embarcado a un buque norteamericano que ya estaba rondando la zona. Maduro fue secuestrado y llevado a un buque norteamericano para después ser trasladado a Estados Unidos. Chávez hizo esta carta para animar al pueblo a resistir. Maduro hizo estas señas para hacerlo de igual manera, ¿no? Chávez fue ayudado por sus captores para entregar aquella carta para que se hiciera pública. Maduro es orgullosamente fotografiado por sus custodios junto a sus captores, que luego se toman fotos para que ustedes vean cómo van las cosas, cómo le está saliendo mal a Estados Unidos ese error tan grande. Se toman fotos con Maduro muy felices, abrazados incluso, y después se toman fotos en las calles de Estados Unidos, de Nueva York, con un edificio. Tengo dos fotos muy particulares de uno de esos custodios, donde está él tomándose la foto con Maduro y después aparece él con un edificio atrás que dice liberen a Maduro.
Y hay otro que dice manos fuera de Venezuela. Los custodios uniformados son funcionarios de uniforme. Claro, cuando están de custodios están uniformados, pero cuando están en la calle no tienen uniforme. Pero son uniformados. Entonces, Maduro entonces se ha vuelto todo un showman, ¿ok? Esta cuestión hollywoodense que trataron de hacer para bajarle la autoestima, para humillarlo, le salió al revés, porque Maduro lo supo aprovechar. Maduro es un hombre mucho más inteligente, por algo Chávez lo eligió. La gente no tiene ni idea, ¿ok? Lo del blanco y negro de él. Hubo una opositora una vez que era diplomática y le preguntaron qué opinaba ella sobre Nicolás Maduro cuando era canciller, y ella dijo: Maduro es un hombre extremadamente inteligente. Yo le presenté una vez una situación y me dijo: está muy bueno, pero preséntamelo en blanco y negro y no sé qué, y la cortaron porque estaba hablando bien de Maduro. Estaba Maduro recién electo presidente, algo así. Entonces, bueno, Maduro se ha vuelto todo ese showman por su carisma, como tenía la misma que tenía Chávez, ¿ok? Trump lo convirtió de villano mediático a un héroe y un emblema mundial de la libertad, del antiimperialismo, como lo fuera Chávez anteriormente. Todo le está saliendo mal por ahí, vean por dónde van. Por otra parte, y me hice esa averiguación precisa sobre Chávez para lo del golpe de 2002, ¿no? Chávez, fíjense, otra casualidad sobre el paralelismo entre Chávez y Maduro, lo que ha sucedido, que no es que porque ellos quisieran, porque fue Estados Unidos el que hizo eso, y la oposición venezolana, por supuesto. La oposición no, perdón, los apátridas venezolanos. La oposición venezolana está en la Asamblea Nacional y está junto al gobierno defendiendo al país. ¿Ok? Entonces, Trump lo convierte de villano en un héroe, un emblema mundial, como lo hizo con Chávez antes. En esta pregunta que yo me hice para el paralelismo, tenía Chávez, cuando le dan el golpe de Estado, 1 año y 8 meses. Eso lo expliqué ayer en el programa, pero no lo hice tan detallado. Chávez tenía aproximadamente 1 año, 7 meses y tanto. Se redondea por cuestión de los meses en 1 año y 8, ¿no? Y Nicolás Maduro tiene justamente casi ese mismo periodo desde julio de 2024. 1 año y 7 meses, más o menos. 1 año, 6, 7 meses. ¿Ok? Eso no es casual, se los vuelvo a decir, ya van a ver las coincidencias con fechas en muchas cosas, con estos numeritos. Decía Chávez que los números nunca mienten. En su primera audiencia, Maduro, lógicamente, se declara inocente o no culpable, como dicen ellos allá. Se declara presidente de la República Bolivariana de Venezuela, secuestrado y prisionero de guerra. ¿Por qué? Porque como presidente tiene inmunidad presidencial en el mundo, eso está en las leyes internacionales, y Estados Unidos violentó todas las normas internacionales en ese momentico. Invadió un país, amenazó con la fuerza, aplicó la fuerza, secuestró a un presidente, lo lleva a un tribunal allá a hacerle unos cargos que ni siquiera corresponden, porque son cargos, está extraterritorializando las leyes nacionales. Le pasó por encima a la Corte Penal Internacional, a la ONU, a todo. Esto ocurre entonces cuando justamente el proceso bolivariano cumple en este año 26 años. ¿Ok? Les explico. Chávez gana en el 98, asume en el 99. ¿Ya? Pero en el 2000 se valida la Constitución. Se hace la elección de revalidación de los poderes luego de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 99, y en el 2000 se toma el poder el 5 de enero. ¿Ok? Y se hace la validación de los poderes, la reelección de los poderes, y gana Chávez, ¿no? De ahí a la fecha son 26 años exactos. ¿Ok? Mismo tiempo que duró la guerra de la independencia de Venezuela. Ustedes me dirán, nada casual tampoco, se los voy diciendo. Lo he explicado varias veces con el ciclo de dominación de 30 años,
y los periodos mayores de crisis económicas imperiales de cada 100 años, el cual estamos viviendo hoy en día, que tiene casi ese mismo tiempo para cumplirse de la crisis de Estados Unidos en 1929, que empezó en el 26, 1926 a 2026, 100 años. La Gran Depresión se llamó esa crisis, y esta se llama la caída del imperio. Así de sencillo. Y el Nerón que tienen allá la está terminando de aprender porque no tienen idea. Esto, mientras Trump aumenta el desprecio mundial y cae en menos de 36% de popularidad en su propio territorio nacional, con calles llenas de manifestaciones en apoyo a Maduro, en apoyo a Venezuela, ¿ok? Y en todo el planeta, ¿no? Y esto se suma en todo el planeta, incluido el mismo territorio de Estados Unidos, donde gobierna Donald Trump, ¿no? Y van todos contra el gobierno de Donald Trump por ir a hacer esto, ¿no? Incluyendo su Senado, su propio Congreso. Todo le ha salido mal a Donald Trump en cuanto a su enorme ego, sobre todo, cuando además la opositora que aupaba, que protegía y que financiaba, le robó el Premio Nobel de la Paz, que Trump tanto ansiaba y decía merecer más que nadie en este mundo, ¿no? Eso conllevó a que el mismo Trump destruyera la narrativa patria venezolana de varias formas. Primero, dice que su líder no tiene el apoyo en el país para ponerla a gobernar. Es decir, reconoce que no es la tal líder y que no ganaron las elecciones. De hecho, ninguna de las elecciones. ¿Ok? Esto es como un hecho de facto. Reconoce la legitimidad del presidente Maduro. Al decir esto, automáticamente reconoce que las elecciones sí fueron efectuadas y que ella perdió, y el presidente Nicolás Maduro. Luego la remata llamándole en más de una ocasión, como por escrito, en su red social, le llama presidente en más de una ocasión, como por ejemplo, hubo una en que le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Señor presidente, Mr. President, Nicolás Maduro. Lo dijo Donald Trump. Y de paso lo remata dejándolo escrito en su red social, en su social Trump social, cosa de esta, diciendo que es el presidente Maduro. Luego vuelve a rematarlo, ¿ok? En más de una ocasión, al decir que reconoce a Delcy Rodríguez porque fue la que dejó Nicolás Maduro. ¿Qué quieren que les diga? ¿Ok? Al llamar a Maduro, señor presidente, reconocer a Delcy Rodríguez como vicepresidenta de Maduro, ahora presidenta encargada, ellos le dicen interina, eso es como para tratar de retirarla, porque esa es su costumbre, ¿no? Eso es el sistema de dominación, que se lo aplican a todos, se lo han aplicado a todos los países, ¿no? Eso ya lo vamos a estar hablando. Entonces, él está de facto reconociéndolo, dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas, y lo tienes tanto en voz, en videos, él hablando y diciéndole señor presidente, y lo tienes en escrito, en letras, en el social Trump, en el Trump social, esa cosa que ellos tienen ahí, que es como el X o el Facebook y ese tipo de... entonces, ellos están reconociendo un gobierno que dicen no reconocer, pero lo están reconociendo de facto. El ataque a Caracas, además, unió a la población verdadera, a la oposición verdadera, perdón, y no apátrida, esta oposición democrática que está en la Asamblea Nacional, que estoy diciendo, la unió al gobierno en defensa de la patria, mientras los otros estaban pidiendo otro bombardeo. También se desmonta aquello de que Estados Unidos interviene en Venezuela, como decían o pedían los disociados y colonizados mentales apátridas estos, que venían a traer libertad y democracia. Pues ni la una, cuando ponen a una triada a una triada de supuestos virreyes, es decir, no hay una supuesta libertad, eres colonia. Además, ponen que
al poner supuestamente a gobernar como colonia al país y no los colocan a ellos a gobernar, esta oposición también pierde. Y de paso rematan diciendo que la transición va a durar al menos unos años. La transición tan mentada. Esto les escupe en la cara que no habrá democracia tampoco. Ellos no van a gobernar. No hay la tal libertad. Para remate, los que salen a celebrar las muertes, el secuestro, el bombardeo y todo esto en Estados Unidos son apresados por el ICE para ser deportados del país de la libertad y democracia hacia Venezuela, donde serán recibidos muy cariñosamente por los familiares de los fallecidos. Y no estoy hablando solamente de los del bombardeo, sino los 60.000 que han muerto en todos estos años de sanciones y bloqueos que ellos estuvieron pidiendo y opando y celebrando, y por la ley. Y digo la ley porque al apoyar el bombardeo y el secuestro, son considerados cómplices, corresponsables intelectuales y enemigos de la patria, y serán juzgados por ello. Ahora, dicen que el dictador es Maduro, pero ahora están diciendo que es Trump, ¿no? Se les acabó el juego de que ha costado tantas vidas y sufrimiento por más de una década a los venezolanos que se quedaron a luchar por el país y no, por no ser la patria, ¿no? Y esta oposición quedó viendo a los lados, está calladito en estos días. Hay algunos que salen que son más complicados. Por aquí me está diciendo Vilma Gómez, saludos Vilma, pero no puede ser interina porque la Constitución de nosotros dice que quien asume como presidente encargada mientras el presidente está ausente por X o por Y. Exacto. Lo que pasa es que es lo que te digo, ellos hablan del interinato por lo de Guaidó, porque se le salió eso y eso no aparece en la Constitución. Tienes mucha razón en eso, Vilma. Asume la vicepresidente y en este caso es Delcy. Se me fue el mensaje sin terminar de saludar. No te preocupes por eso, eso pasa a veces, me pasa a mí, imagínate. La cuestión es esta, fíjate. La Constitución venezolana no estipula el interinato, por una parte. Por la otra, se acostumbra a derrocar a los presidentes y poner a otro temporal mientras supuestamente se hacen unas nuevas elecciones y se coloca, por supuesto, a un cipayo del imperio, del imperialismo. Eso en Venezuela no se les está dando, porque es que el sistema de venezolano es diferente. Y eso lo vamos a ir explicando para que ustedes entiendan. El sistema venezolano no es representativo. El sistema venezolano es democrático, participativo y protagónico. Y son dos sistemas diferentes. Esa es la genialidad de Chávez cuando él conduce a esto y es lo que ha hecho que la revolución bolivariana, el proceso nacionalista básicamente, porque eso incluye la oposición, incluso la democrática, ha sido tan resiliente contra los ataques del imperio, todos los que se han recibido. Pero vamos a irlo dilucidando bien.